Sí, buenos días. Tenemos desde el jueves de la semana pasada, el jueves en la noche, viernes, todo el fin de semana en permanente contacto con todos nuestros directores regionales, cámaras de comercio regionales y las cámaras sectoriales, monitoreando la situación que se tornó bien complicada el fin de semana. Vimos cómo se agolpaba la gente en tiendas a raíz de anuncios gubernamentales de vacío de anaqueles, etcétera, y eso la verdad que es bastante preocupante. Esa frase fue definitivamente contundente y un elemento motivador, pudiera pensarse, ¿no? De Sí, todo sí. lo que ocurrió el fin de semana. Obviamente que cualquier alocución gubernamental pues repercute en la población, particularmente en estos tiempos que estamos bien tensos con toda la situación del 8 de diciembre, la situación de la escasez en los mercados, y la verdad es que hemos recibido todos los reportes, y hay que aclarar primero y principal que el sector comercio, Consecomercio jamás se ha puesto a las fiscalizaciones, ¿no? De hace muchísimo tiempo hemos más bien instado a todos nuestros afiliados, a todos los comerciantes del país a que estén preparados para las fiscalizaciones, porque al final es potestad del gobierno nacional a través de sus entes regulatorios, fiscalizadores, para que vayan a los diferentes comercios. Todos estamos y todos los comercios están exentos, están listos para ser fiscalizados. Sin embargo, y por supuesto, cuando se consigan irregularidades, cuando hayan irregularidades, que en un universo de más de 300.000 negocios en el país es francamente muy probable que se consigan, entonces que sean penalizadas, y que sean penalizadas de acuerdo con la ley, pero de acuerdo con la ley. Aquí debe respetarse la propiedad privada. Derecho a la defensa, ¿no? El derecho a la defensa, debe respetarse el bien de las personas, y debe respetarse, por supuesto, las personas como tal. O sea, no someter a nadie al escarnio público, sean del sector que sean. Aquí no estamos hablando de ningún sector en específico, estamos hablando del sector comercio en general, que ha sido blanco fácil en estos últimos días, que tradicionalmente ha sido blanco fácil, y que tenemos que llegar definitivamente a acuerdos para poder solventar la situación. Claro, la disposición pareciera está de llegar a este acuerdo, pero le consulto porque ya desde hace varios días lo señalan a Consecomercio como parte y protagonista de esta guerra económica que ha señalado el gobierno nacional. Ayer en esta locución se decía que los comercios prácticamente estaban participando en una especie de paro nuevamente, que si bien no estaban parando las actividades con esos costos, estaban haciendo pues el mismo escenario. Le digo, ¿cómo llegar a un acuerdo cuando desde ya varias oportunidades ustedes se han reunido, han conversado con los ministros encargados del área, han conversado con los representantes del área y lo siguen acusando? Entonces, ¿cómo llegar a una mediación? Mira, hace mes y medio estuvimos reunidos con el ministro de Interior, Justicia y Paz, conversando, y básicamente la conclusión a la que llegamos fue actuar en conjunto para que los comercios y el gobierno nacional peleáramos contra la inseguridad que se presenta en los últimos meses del año. Esa fue francamente la conclusión. Nosotros, y lo dice, inclusive la semana pasada salió publicada una encuesta de Data-Análisis hablando de que 65% del país no cree en guerras económicas, pero más importante aún, el 92% cree que la solución a la crisis es que haya un diálogo entre el gobierno nacional, la empresa privada, los trabajadores, y nosotros le añadimos a los consumidores. Parece que no hubo entendimiento. ¿Cómo es posible que hayan reunido o se hayan reunido un mes antes con el ministro de Interior y Justicia, que debe conocer la situación de mano con ustedes, y los vuelvan a acusar y los sigan acusando? Es decir, ¿no hubo entendimiento entonces allí? Nosotros tenemos la necesidad de buscar un diálogo nacional, un gran diálogo nacional, un gran acuerdo entre esas cuatro partes, y añadiéndole a eso también tenemos que añadir la Iglesia Nacional, tenemos que añadir la academia, porque tenemos que realmente tomar decisiones. No podemos hacer las cosas de manera inconsulta, no podemos hacer las cosas de manera separada, y nosotros tenemos propuestas específicas en Consecomercio para dárselas al gobierno nacional, esperando, por supuesto, esta próxima reunión. Ahora, recapitulando un poco sobre los episodios que surgieron en el fin de semana y que todavía mantienen un nivel de tensión. Ustedes como Consecomercio, como institución u organismo gremial, ¿qué información tienen de cuántas personas en realidad pudieron, porque es un argumento oficial, haber recibido dólares de 6.30 y vender productos como si hubiesen adquirido en el dólar o en el mercado paralelo? Mira, no estamos al cabo de saberlo. Las estadísticas... Pues un argumento que dice el gobierno, no, es que compraron, se les dieron las divisas, pero ¿cuánto de eso es cierto? Sí, las estadísticas de Cadivi, de lo que se liquidó efectivamente, llegan hasta diciembre de 2012. Hay algo publicado con respecto a las empresas en la página web. Sin embargo, mira, eso de que te entreguen dólares preferenciales y después los conviertas y los utilices para venderlos a dólar paralelo innombrable, eso aplica a empresas o no aplica a empresas. Eso, francamente, esa información no la tenemos. Lo que sí tenemos que tener
definitivamente Pero son, tiene son, que darla, son ¿no? propuestas. Para tener la precisión y tener claridad en ese sentido. Bueno, ayer el presidente Fede Cámara solicitó que se publicaran la las lista de empresas, personas, las sí. empresas beneficiadas del SICAD y de CADIR, y eso francamente que es necesario, porque eso le agregaría transparencia al mercado. Este mercado lo que necesita es confianza. Aquí la demanda existe, la demanda del mercado venezolano es un mercado noble, que es consumista, que quiere tener posibilidades de escoger lo que va a utilizar y lo que hace falta es un poquito de confianza, un poquito de transparencia para que eso se regularice. Y entre las propuestas nuestras, por supuesto, está una de ellas es revisar la ley de ilícitos cambiarios que está en este momento en la Asamblea Nacional, que se había hablado en los últimos 2 meses que se estaba revisando, de hecho se dijo que se había revisado. El otro tema que tiene que ver con el tema de la ley del trabajo. La ley del trabajo le obliga a los trabajadores a descansar 2 días seguidos. Hay muchos trabajadores y muchas empresas a quienes no les conviene trabajar 2 días seguidos, les convendría quizá descansar los 2 días, pero en días separados, para poder no tener que contratar más gente, porque francamente con la inamovilidad laboral es muy difícil si no la convertimos en estabilidad laboral. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo despedir a un trabajador que no me está funcionando, que no está produciendo. Yo debería garantizar que voy a mantener mi mismo número de trabajadores, pero con trabajadores que sean productivos para que la empresa sea productiva. Claro, el día de ayer el presidente Maduro en cadena nacional anunciaba que tienen hasta el mediodía todos aquellos comercios que hayan estado haciendo inventario para abrir y vender a precios bajos. Le consulto, ¿tienen claro los comerciantes cuáles son esas tarifas que deberían aplicar de ahora en adelante? Porque vemos el movimiento de gente, pero no sabemos. Y además, ¿cómo van a hacer los comercios para dar esa reposición de dinero de la que se hablaba ayer? Porque el presidente incluso ponía el ejemplo de unos celulares y señalaba que, bueno, que ese dinero extra hay que devolvérselo a la gente. ¿Ustedes tienen idea de cómo va a ser ese mecanismo? Mira, el concepto de reposición de productos es complejo y lo explican mejor los economistas que nosotros, pero básicamente si tú compras un bien a 10, lo vendes en 12 y tienes un índice de inflación de 5 puntos mensuales como el mes pasado, obviamente que la próxima vez que lo vendas o que lo compres va a estar más caro, porque tienes que de alguna forma adecuar tu precio a la inflación, pero aparte de eso, tienes que adecuar tu precio a los tributos, los OPSIMAT, seguro social, índices, etcétera, etcétera. Eso todo muchas veces no puede estar contemplado en las estructuras de costo. Y es importante el respeto a las estructuras de costo, pero los mensajes nuestros son 3. El primero... Pero el gobierno maneja ese concepto de estructura de costos como puede entenderse desde el punto de vista teórico. Mira, nosotros... el gobierno parte de la idea de que hay un nivel especulativo e insostenible en el tiempo. Lo que hemos planteado es que los costos se deben determinar consensuadamente. No deben ser decretados los precios de los productos. Los costos deben ser conversados con los empresarios, con los trabajadores, para realmente llegar al precio definitivo. ¿Cómo van a hacer ahora, perdona, con lo que anuncia el gobierno vía ley habilitante de limitar las ganancias de las empresas? ¿Cómo evalúan ustedes eso? Bueno, mira, existe una ley de costos y precios justos. No es nada sencillo. Existe una ley de costos y precios justos, la cual se podría, si el gobierno quisiera, ampliar a otros productos. Vemos como muchos de estos productos que están en el tapete ahorita no están regulados. Pero los productos regulados a través de la ley de costos y precios justos son los que más están escaseando. De hecho, muchos de esos productos no han sido revisados en 3 años, cuando tenemos índices de inflación que se han llevado por delante los costos de esos